Lo que nos pasó, lo que no evaluamos para que hoy vivamos esta realidad. Las luchas, los triunfos, las conquistas para las mayorías, los héroes, las indispensables, pero también aquellos nefastos y vendepatria. La historia nuestra. En Atardeceres. Señoras, señores, el profesor Guillermo Magnelli, el profesor Francisco Punzi, hoy con Marta Ezcurra. Básicamente ahí empieza la política de la desmemoria para mí, y por lo menos lo que me ha comentado Guille, porque hay muchas cosas con mis 46 años que no sabía. Así que ahora somos todos oídos. Adelante, señor. Muy buenas tardes a todos. Bueno, hay gente que entra en la historia de manera colateral. Sí. Generalmente gente miserable que no es muy conocida. Ahí la tenemos en pantalla, ¿sí? Ah, bien. Mira vos, exactamente, ahí la señora. Por ejemplo, si yo a ustedes les digo quién era Mario Terán, seguramente para el gran público no lo recuerda, el asesino del Che Guevara. Ajá. Yo digo quién es John Bernard Hinckley. Los nombres a veces no Claro, los tenemos. Sí. Hinckley, el asesino de Lennon. Mercader, el asesino de Trotsky. Digamos, son gente que entra en la historia, seres miserables, egoístas, enfermos mentales, una serie, pero que entran en la historia y que están en los libros. No han hecho nada bueno, sino destruir a gente que, discutida o no, hizo historia. Sí. Pero acá vamos a hablar de un personaje realmente execrable, una verdadera basura, que es la señora Marta Ezcurra, que justamente en este caso no está en los libros de historia. Y no está en los libros de historia habiendo hecho grandes méritos para estarlo, porque evidentemente ha habido un encubrimiento de este siniestro personaje. ¿Quién es Marta? Como que se infiltra, rompe, pero después no la nombramos. No, claro, porque lo que hizo, o sea, por mucho menos daño que lo que ha hecho esta persona, hay gente que, básicamente Marta Ezcurra es la que el coronel Rocher, el que nombra ministro de Salud el gobierno de la fusiladora, le da la orden de liquidar la Fundación Eva Perón. Ajá. Entonces esta charla la hemos pergeñado con el profesor Punzi, un poco yo me voy a referir muy brevemente, juro solemnemente, no más de 5 minutos, a quién era este personaje repugnante como diría Nini Marshall, y el profesor Punzi se va a referir a esa cosa maravillosa, a esa cosa increíble que fue la Fundación Eva Perón. Claro. La cosa que uno, cuanto más averigua, más se sorprende. Te lo digo desde una familia gorila, que el versito, el despilfarro, bien. Claro. Marta Ezcurra nace en 1900 y hija descendiente de la mujer de Rosas y de Belgrano. Su padre va a ser ministro de Agricultura de Figueroa Alcorta, y a principios de los años 20 la encontramos estudiando en el Museo Social Argentino, es asistente social. Bien. Años 30 funda la Acción Católica, la Juventud de la Acción Católica, Ajá. Lugar en el cual le decían el azote de Dios. Imagínate, o sea, ¿cómo será el río si el tacho lo pasa el trote? Sí, Y se lo paisaron, claro, pues imagínate No hay más agua. que en esa época te digan el azote de Dios en la Acción Católica, que esos jóvenes no se caracterizaban por ser, digamos, muy progresistas, que digamos. Sí. Va a participar esta persona en un montón de congresos y todo ese tipo de cosas, y todas sus intervenciones se van a tener la característica que van a estar a la derecha de Carlomagno, más o menos. O sea, totalmente discutida, Tremenda. fascista como ella sola. Sí. Ahora, su momento histórico, su momento de mayor daño, va a ser la liquidación de la Fundación Eva Perón. Hay algunos datos que son realmente muy explicativos del odio que tienen, porque el odio no lo inauguró esta gente, esto viene de larga data. Pero imagínate que cuando estaba enferma Evita, esas pintadas en las... Viva el cáncer. Viva Bueno, el lo cáncer. continúan cuando dicen el cáncer del kirchnerismo, viene de eso. Claro, Sí, hablan de eso, sí. Fíjense ustedes que, bueno, el primer paso, a eso se va a referir seguramente el profesor Punzi, mi colega y amigo, va a ser, por ejemplo, el coronel Rocher le va a intervenir la Casa Carrillo y le va a afanar todos los cuadros, los libros, todas las cosas de valor, ¿no?
seguramente a los jóvenes Carrillo no le dice mucho, es el tipo que hizo toda la infraestructura necesaria para que en este país la salud fuera un derecho. Ese mundo que conocimos, el mundo que conocimos como aquella vieja canción de Sinatra, era un mundo donde cualquier argentino, cualquier ser humano, fuera de donde fuera, tenía derecho a la atención médica porque se consideraba un derecho humano. Bueno, eso se hizo gracias a la obra de Carrillo. Pero bueno, después mandan a este nefasto personaje a liquidar la Fundación Eva Perón. ¿Y qué es lo que ocurre? Todo es literalmente desmantelado. No quiero dar detalles para no... Escuche, meta. spoilear, para los jóvenes, para no spoilear a nosotros los jóvenes. Los jóvenes somos así. Un lenguaje colonizador. Colonizador. Al profesor Punzi. Pero, por ejemplo, se llega a tirar la sangre de todos los bancos de sangre, porque era sangre peronista. Qué tremendo. Créaslo o no. Lombroso estaría orgulloso. Lombroso estaría orgulloso. Sí. Después tenemos... Tiran al río Mendoza toda la vajilla, porque era suntuosa. Cuando este ser nefasto recibe los informes de los liquidadores, dice que hay que reconocer que la comida que recibían los menores era suntuosa. Dice, aves y pescados y otros manjares eran servidos. La ropa eran bienes mudables que se cambiaban a 6 meses. Todo despilfarro demagógico populista que no condice con la sobriedad republicana. No, tremendo. Porque para que quede claro, para estos hijos de mala madre, solamente ellos. Que el pueblo coma lo que comen ellos, eso es, ¿viste? Y después cita Alicia Duhovne Ortiz, y con esto termino para pasar la pancha, porque realmente nos interesa este personaje lateral. Tenemos para hablar, pero lo que me interesa es que Pancho desarrolle el tema de qué tan importante fue la Fundación Eva Perón. Miren, Alicia Duhovne Ortiz cita a una señora, pues la señora bien, Adela Capriles, ¿no? Pero que la mina tiene que reconocer una cosa. Dice, que había despilfarro no se puede negar. Dice, 2.000 raquetas. ¿Cómo? 2.000 raquetas para que estos negros que juegan a la pelota, al tenis, que es un deporte que juega el tío Macoco, querido. ¿Por qué no le compra palos de golf a estos negros? Tal cual. Ahora, a continuación dice, lo que nadie podrá decir que faltó un peso. Cosa que lamentablemente no puedo decir, dice esta señora Capriles, gorila, más gorila que King Kong y todos ellos, pero la mina dice, no faltó un peso, cosa que no puedo decir de la gente que se encargó los comandos civiles que saquearon, decapitaban las imágenes de Evita, le sacaban la ropa a los chicos, tiraron los pulmotores que estaban en el que iba a ser el hospital el Warner, que después fue el albergue Warner durante décadas y décadas y décadas. Bueno, esta persona despreciable va a morir en el 2001 creyendo que se había salido con la suya porque había liquidado el mayor programa de asistencia global, al cual se va a referir en extenso el profesor Punzi. Adelante. Bueno, es una constante en la historia, sobre todo en aquellos personajes populares, si se quiere, que la historia o los gobernantes posteriores han intentado ocultarlos de alguna u otra manera. Los números de la fundación, yo te los pasé ahí, después se pueden poner para no estar ahondando demasiado en datos. La Fundación Eva Perón fue el articulador entre el gobierno peronista, por supuesto, el Ministerio de Salud y la sociedad. Básicamente, las mujeres, los ancianos y los niños y jóvenes. Y a través de eso al resto de las familias. Cuando se habla de justicia social, que hoy en día la ponen en discusión, estamos hablando de, por ejemplo, a través de la Fundación Eva Perón, que los niños vayan a la escuela con el cronograma de vacunas, por ejemplo. La libretita de vacunas. Sí. La libretita. Es en la erradicación del paludismo, en la disminución de la incidencia de las enfermedades infecciosas, en la baja de la mortalidad infantil por tuberculosis, en el descenso del analfabetismo, en el programa de los torneos juveniles, iba a decir los bonaerenses, los torneos Evita, los viejos torneos Evita, que tenían que ver con esa inclusión social. Hasta el 88 yo participé de los
Bueno, eso no lo pudieron desarmar. Claro. Vos fíjate lo importante que terminó siendo, pero no lo pudieron desarmar. En las primeras décadas del siglo XX se construyeron, hubo diferentes programas de construcción de viviendas. Es más, había un programa de construcción de viviendas de casas baratas, así se llamaban. Tenían programado construir 3.000, por ejemplo, y no llegaron ni a 1.000. ¿Sabes cuántas viviendas se construyeron a través de la Fundación Eva Perón? 217.000 viviendas. Wow. Si eso vos pones 4 o 5 personas por cada una de esas viviendas, estás hablando de 1 millón de personas. En el país que tenía menos de 20 millones de habitantes. Exactamente. Entonces, lo que intentó hacer la Fundación Eva Perón se llama devolverle la dignidad humana, que está establecida ni más ni menos que en el Pacto de San José de Costa Rica, que para los que no lo saben, tiene rango constitucional para nosotros, que habla de los derechos del ser humano, de los derechos del niño. Pero también la Fundación Eva Perón articulaba con el Ministerio de Salud, de Ramón Carrillo. Vamos a ser honestos, había cruces entre Ramón Carrillo y Eva Perón. De hecho, Carrizo renunció por eso. Porque eran dos personalidades muy fuertes. Seguro. Pero lo que voy es a la obra que hicieron. Y después la quisieron borrar directamente. Tal es así que sacaron una ley estaba prohibido nombrar el nombre de Perón. Fíjate hasta qué punto fueron. Qué locura. Entonces, la Fundación Eva Perón termina cooptando a la Sociedad de Beneficencia. La Sociedad de Beneficencia funcionó durante 123 años y nadie le pidió a la Sociedad de Beneficencia que rindiera por todos los despilfarros que se mandaron durante 123 años. ¿Por qué? Porque eran las esposas de los oligarcas de este país. Entonces, ellas podían manejar. Y es más, vos sabés que en la década de 1890, el gran médico que tuvimos, llamaba Emilio Coni, le mandó una carta al presidente Pellegrini diciéndole que la verdad es que todo bien con la Sociedad de Beneficencia, pero que dejara de manejar los hospitales, porque no correspondía. Tenían que ser los médicos los que lo manejaran. ¿Sabe qué es lo que le contestó el señor Pellegrini? No ha nacido aún el hombre público de este país que se atreva a retirarle a dicha asociación la dirección de los nosocomios. La Sociedad de Beneficencia es, a mi entender, una fortaleza inexpugnable. Claro, para 1890, 1891 todavía no había nacido. Nació en 1899. Claro, sobre todo porque la que manejaba era la mujer de Pellegrini. Entonces, claro. Claro. Bueno, no, pero digo, a lo que voy es que la Sociedad de Beneficencia tenía una fortaleza muy grande, una fuerza muy grande, y que de hecho en las décadas posteriores hubo otros proyectos, el proyecto de diputados socialistas como Enrique Dickmann, como Ángel Jiménez, que también era un diputado socialista, pero tenían una mirada para con la Sociedad de Beneficencia diciendo, no, bueno, vamos a ir por este lado, pero a ellos no lo tocamos. Exacto. Entonces, siempre tuvieron coronita y manejaron discrecionalmente. Ahora, si lo hacía la Fundación Eva Perón, estaba mal. La plata. Es populismo. En la Fundación Eva Perón es populismo, en la Sociedad de Beneficencia no. Entonces, acá lo que estamos hablando es para qué se gasta, cómo se gasta y qué fue lo que construyeron. Y otra cosa, la Sociedad de Beneficencia expropió los bienes de la iglesia. O sea, tampoco es que la Sociedad de Beneficencia, digo, es un caso para estudiar sin tanta pulsión de bronca en este momento, claro, porque realmente ha habido mujeres que merecen ser estudiadas como corresponde, que han estado en la Sociedad de Beneficencia, pero de esa misma manera se tiene que estudiar a la Fundación Eva Perón, que llevó adelante un programa social tan amplio, pero tan amplio, que cuando la Revolución Libertadora en 1955 termina de liquidar la Fundación Eva Perón, o intenta terminarla, con respecto al programa de salud, agarra una de la Organización Mundial de la Salud como diciendo, no, bueno, pero nosotros ponemos que era muchísimo menor que el de Ramón Carrillo, que por ejemplo, entre otras cosas construyó 21 hospitales, 5 policlínicos en el conurbano, el hogar para empleadas domésticas, pero también, bueno, empleadas. El problema, ¿sabes cuál era el problema con ese hogar? Que estaba en Avenida de Mayo al 800. Claro. Un edificio de 11 pisos con 500 camas
para mujeres que habían sido abandonadas por sus maridos o que tenían hijos y tenían un trabajo que ganaban poco, entonces ahí tenían una cama para dormir. Pero claro, como estaba en la Avenida de Mayo, imagínate bajar y me voy a tomar un café al Tortoni y no me quiero cruzar con estas empleadas. ¿Dónde se ha visto? Claro. ¿En dónde se ha visto? Tantas cosas para preguntarles. Una cosa más. Sí. Si alguien quiere, por el tiempo que tenemos, ¿no? El odio de clase que tiene esta gente va a ser que en uno de los lugares en Salta van a echar a toda la gente, a todos los chicos, lo van a echar a la calle para inaugurar un casino, se lo van a dar en concesión a un grupo para inaugurar un casino. Y porque son más importantes los casinos. Claro, supuesto. y por último, sí. Si alguien tiene alguna duda sobre la conducta de las damas de beneficencia y la doble vara, que investigue el escándalo de Lotería Nacional. Por que ejemplo, no tiene desperdicio. De cada 20, cada 30. Uno más. La Fundación Eva Perón también lo que daba, a través del Ministerio de Salud, empezó a profesionalizar a las enfermeras, por ejemplo. Y te voy a dar datos, obviamente que el estudio era profesional para la enfermería y no era que, esto es literal lo que voy a decir, no es broma. Antes le enseñaban a limpiar los pisos y las ventanas a las enfermeras, y ahora, a partir de la Fundación Eva Perón, tenían un programa de primeros auxilios, enfermería médica, quirúrgica, bueno, etcétera. Exacto. Es más, tenían posgrado y otro tipo de cuestiones. Pero, por ejemplo, en 1930 había 8.300 médicos. En 1954, 22.400. Enfermeras. En la década del 40 había 8.000 enfermeras. En 1953 había 18.000 enfermeras. Son números positivos. Ahora tenemos números negativos y la gente dice, pero hay que esperar, hay que esperar. Señoras y señores, el profesor Francisco Punzi y el profesor Guillermo Magnelli en Historia Nuestra. Volvemos enseguida.